Soy Andy Feiler, soy un joven salvadoreño de 27 años de edad. Mi formación profesional, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialización en periodismo. De hecho, profesionalmente soy un periodista frustrado, es la carrera que que me hubiese gustado poder ejercer. Sin embargo, terminé del otro lado, terminé haciendo política. Y terminé haciendo política porque dentro de la política creo yo que radica uno de mis mayores logros profesionales y personal también, porque también me considero un emprendedor político. Comenzar un partido político en este país desde cero es algo cuesta arriba, es una tarea que no tiene, es una tarea bastante complicada, sobre todo porque yo personalmente considero que el sistema de partidos políticos en nuestro país está diseñado para que no tenga mayor oxígeno. Y sin embargo nosotros, cuando empezamos la tarea de crear nuestro tiempo, asumimos un reto de darle ese oxígeno al sistema de partidos políticos y lo logramos. Y ahora estamos acá. En ese entonces muchos creían que era una locura, que iba a ser imposible, que crear un partido político desde cero y poder participar en las elecciones no iba a ser posible, pero a todas esas personas que creyeron que no era posible, pues ahora tienen una opción más en la papeleta para el 28 de febrero de 2021. Los valores con los que yo más me identifico, que son los que promueven nuestro tiempo, son dos: la diversidad y la coherencia. La diversidad porque creo que la diversidad nos enriquece, las distintas formas de vida, las distintas experiencias de las personas nos hacen más fuertes y nos permite trabajar en un horizonte común con el futuro que nosotros nos pretendemos conquistar. Y la coherencia porque simplemente debemos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, que es algo que históricamente en nuestro país ha hecho falta en la política y es con lo que nosotros buscamos dar el ejemplo. Y a nivel personal hay un principio con el que yo me identifico mucho personalmente y es el de la decencia. Participar en política para mí tiene entre uno de sus objetivos inyectarle mayor decencia a la función pública. Algo tan básico, algo tan necesario, que es lo mínimo que debería existir en la función pública, es lo mínimo que debería de promover un funcionario público y sin embargo no está. Y sin esa decencia se desencadenan un montón de cosas: la corrupción, la falta de ética y los abusos de poder. Entonces, uno de mis objetivos personales y con los que busco contagiar colectivamente a las personas que son parte de nuestro tiempo es llevar esa decencia a la función pública. ¿Por qué la política? Entré a la política como muchas personas más en nuestro país, escéptico, siendo de estas personas que crecieron en sus casas, escuchando cómo nuestros papás, nuestros familiares se quejaban de los partidos políticos, cómo no confían en los partidos políticos y cómo estaban cansados de aquello que popularmente decimos que es más de lo mismo. Y terminé involucrándome en la política por mi carrera profesional, que es el tema de las comunicaciones. Y en este caso tuve la oportunidad de trabajar en comunicación política, una candidatura que fue la candidatura de quien fue mi jefe y ahora es mi colega de planilla como candidato de Johnny Wright Sol. Y en ese entonces yo no estaba convencido de ningún partido político, pero creí en ese proyecto. Y por cosas de la vida, trabajando en equipo, un grupo pequeño, fuimos encontrando en el mundo político un montón de obstáculos. Nos dimos cuenta de cómo funciona realmente esto desde adentro y lo difícil que es nadar contracorriente y ser minoría cuando estás adentro. Y ahí creo yo que nace esta idea, esta necesidad de crear algo mucho más robusto, mucho más inclusivo para que más personas se puedan sumar y que esas batallas que hacen falta dentro de la política para inyectarle decencia y para regenerar en cierta manera la confianza se empiece a dar con más personas. Y bueno, eso desató una serie de factores que nos llevaron a fundar nuestro tiempo con un grupo de personas mucho más amplio y ahora estamos acá haciendo política porque estamos convencidos que es la única forma de cambiar las cosas, estando desde adentro. En aquel entonces, cuando tomamos la decisión de crear un partido político desde cero, hacer política, teníamos una visión de país en la que cabían muchos temas modernos, muchos temas de progresismo para nuestra sociedad en pleno 2020, ahora abrazando el 2021, había que llevar el país hacia un siguiente paso, hacia un siguiente nivel,
pero lamentablemente con los hechos que hemos vivido durante el 2020, y no solo los hechos de la pandemia, sino los hechos de tener un gobierno con rasgos autoritarios y fascistas delante de nosotros, creo que nos hacen retroceder. Y en lugar de avanzar hacia ese país que queremos construir, tenemos que defender lo mínimo, tenemos que defender nuestros derechos fundamentales y resistir ante estas personas que han llegado a abusar enormemente del poder. Yo, como un joven de 27 años, que soy parte de una generación posguerra, que nací un año después de los acuerdos de paz, realmente me hubiese gustado hacer política en un panorama sumamente distinto, en un panorama en donde, con lo joven que es de nuestra democracia, pero garantizada esa democracia, hubiese podido construir una agenda pensada en las siguientes generaciones, una agenda que la generación anterior no pudo construir, pero parece que hemos retrocedido. Y me toca hacer política, participar para defender nuestra democracia, para defender nuestros derechos fundamentales y para que las bases fundamentales de nuestro país no se derrumben. ¿Qué problemas quiero atacar? Creo que uno de los problemas principales por los cuales nuestro país se ha estancado y no ha logrado alcanzar un desarrollo que sea realmente digno para todas las personas es la desigualdad. A pesar de que vivimos en un país sumamente pequeño, también vivimos en un país que está rodeado de grandes desigualdades. Una desigualdad que te abraza a 5 metros de distancia. A 5 metros de distancia puedes tener una zona sumamente privilegiada donde viven algunas personas, y a esos mismos 5 metros de distancia tenés una comunidad que vive en la miseria. Y eso, a mi criterio, es sumamente inaceptable y es algo que ningún gobierno ha hecho lo suficiente para poder combatir esa desigualdad. Entonces, si hay un problema que yo quiero atacar, es la desigualdad. ¿Y cómo lo quiero hacer? Pues bueno, yo soy de la idea que en nuestro país hace falta construir un verdadero estado de bienestar. Es decir, un país en donde haya más Estado, en un equilibrio con lo económico también, pero que el Estado sea sinónimo de excelencia. Y cuando yo digo que el Estado sea sinónimo de excelencia, incluso aquí a veces yo pongo un ejemplo, que es el tema del patriotismo. A veces nosotros o hermanos salvadoreños de nosotros, personas que viven fuera del país, que son parte de la diáspora, hablan de ese patriotismo, de ese orgullo de sentirse salvadoreño. Y yo ese orgullo lo entiendo. Ese orgullo radica en una nostalgia de qué rico es ver la tierra de nuestro país, pero realmente es difícil poder concretizar que uno, bajo las circunstancias en las que estamos viviendo en nuestro país, es difícil decir que uno es patriota. Yo considero que yo sería realmente patriota, yo me sentiría orgullosamente salvadoreño cuando lo público sea sinónimo de excelencia, cuando una escuela pública esté compuesta de buenos pupitres y de buenos baños en lugar de letrinas, o un hospital público tenga camas dignas para sus pacientes, o que el transporte público realmente sea público y colectivo y no contamine tanto el medio ambiente. Cuando alcancemos ese punto, yo en ese momento podría decir que me siento verdaderamente orgulloso de ser salvadoreño. Y para eso tenemos que atacar la desigualdad, construir un estado de bienestar y poner el bienestar de todas las personas sin distinción política, religiosa, de orientación sexual, pero poner a todas las personas al centro, que es lo que ha hecho falta históricamente en nuestro país. Y entre estas propuestas, para poder avanzar un poco, porque esto es algo que no se construye en 3 años, esto es algo que tampoco se construye en un quinquenio, pero que necesitan darse o poner sobre la mesa bases fundamentales para poder construir esto que añoramos, este estado de bienestar. Yo me he trazado un par de propuestas que son necesarias, al menos para la siguiente legislatura. Entre ellas, congelar algunas partidas de publicidad del Ejecutivo que superan los $10 millones y orientar esos $10 millones a salud y educación. Otra de esas es promover una ley de ahorro y austeridad que le ahorra a nuestro país al año cerca de $200 millones que actualmente se están gastando en despilfarro, en privilegios para aquellos que abusan del poder. Son $200 millones que se gastan en seguros médicos privados, en vales de gasolina, en teléfonos celulares o en vehículos para funcionarios que no lo necesitan.
Y por último, una ley del servicio público. Esta ley del servicio público considero que es fundamental para atacar la corrupción, que la corrupción es uno de los principales enemigos de la desigualdad. Con esta ley del servicio público nosotros le ponemos un candado a aquellos funcionarios que contratan a sus familiares en lo público o a aquellos funcionarios que extienden contratos a empresas de ellos mismos o de sus amigos o de sus familiares con contratos millonarios que salen de los fondos públicos también, que al final del día eso lo pagamos todos los salvadoreños. Entonces, con esta ley del servicio público le ponemos un candado a estos funcionarios que abusan de su poder, de estos privilegios, y en lugar de que solo sean multas risibles que ellos pagan sin ningún problema, estemos hablando incluso de destituirlos de sus cargos para que la corrupción no siga avanzando. ¿Por qué nuestro tiempo? Yo soy una de las personas que siempre creyó, un par de años atrás, que para que nuestro país pudiese avanzar era necesario refrescar el sistema de partidos políticos, que era necesario poner nuevas opciones sobre la mesa y que esas opciones estuvieran visibles en la papeleta para que a la hora que los salvadoreños fueran a votar tuvieran nuevas opciones compuestas de nuevas personas que le den un relevo a la función pública, que le den un relevo y un respiro a la política. Y cuando hablo de relevo, no solo hablo de un relevo generacional, porque el relevo de la política no depende de la edad, sino de las ideas y las prácticas. Si realmente queremos refrescar la política, hacen falta relevar las ideas y las prácticas que han estado ahí. ¿Por qué nuestro tiempo? Bueno, simplemente yo creo que es necesario sacar a algunos funcionarios que hacen política desde antes que yo naciera. Yo nací en el 93 y tengo 27 años, pero hay políticos que hacen política o que viven de la política desde hace más de 30 años. Es decir, yo ni siquiera había nacido, ellos ya estaban ahí y continúan ahí. Pero también han llegado algunos otros actores que son jóvenes, pero que se han doblegado a los abusos del poder. Entonces, por eso es importante llevar ese relevo de ideas y de prácticas para realmente refrescar la política. Yo creo que tenemos que mostrarle a los salvadoreños que la política puede ser más cercana y austera. ¿En qué sentido? En que no es necesario que un diputado, por poner un ejemplo, goce de un seguro médico privado. No es necesario que un diputado tenga más de 10 asesores contratados en la Asamblea Legislativa. Y no es necesario que un diputado ande caminando en un país como el nuestro, donde hay tanta pobreza, con 4 guardaespaldas. Todo esto que actualmente lo pagan todos los salvadoreños. Entonces eso es lo mínimo, demostrar que la política o que quienes hacen política lo pueden hacer de una forma mucho más digna y acorde a la realidad de nuestro país. Y por último, lo que yo comentaba al inicio es inyectarle decencia, demostrarle a las personas que la política puede ser mucho más decente que lo que hemos vivido o de lo que hemos sido testigos hasta este punto. Hemos estado acostumbrados a una política de dimes y diretes, una política sumamente cargada de rabia, de odio, de rencor y de peleas estériles que no terminan en nada. Y es necesario llegar a la función pública y demostrar desde la decencia y con cierta sensatez que se pueden alcanzar diálogos en favor de todas las personas y no en favor de cúpulas partidarias ni de intereses personales. Decencia de la política. Un ejemplo que pongo yo sobre la mesa cuando hablamos de decencia en la política es cuando hablamos de la elección del fiscal general de la República, de magistrados de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia o de procuradores. Esas son elecciones que toman los diputados en la Asamblea Legislativa, pero que históricamente ha funcionado como un reparto de cuotas partidarios. Literalmente, X partido le dice a Y partido, yo te doy los votos a ti para el fiscal y tú me das a mí los votos para mi procurador o para mis magistrados. Cuando en estos temas debería prevalecer los intereses de las personas, llevando a estos cargos que son sumamente importantes para nuestro país a personas capaces, honestas y preparadas para el cargo que van a desempeñar. Entonces, en estas decisiones donde nuestro tiempo y quienes conformen una futura bancada legislativa de nuestro tiempo, desde la decencia deben demostrar que estamos dispuestos a hacer de estas elecciones un proceso transparente, un proceso amplio y un proceso mucho más riguroso para garantizar que no se lo repartan los partidos políticos y que lleguen ahí las personas más capaces.
Cuando hablamos de decencia, hablamos de elevarle la barra a los partidos políticos tradicionales y a aquellos que han hecho de la política su modo de vida y que hacen de la política estos repartos partidarios y olvidan los intereses de las personas y ponen los suyos primero. Eso tiene que empezar a cambiar y lo vamos a hacer desde la decencia. ¿Cómo me imagino a El Salvador en los próximos 30 años? No quiero sonar pesimista, pero realmente creo que hablar de los próximos 30 años es difícil cuando creo que al menos los próximos 5 o 10 años van a ser años sumamente oscuros para nuestro país. Y esa es una de las razones por las que yo estoy haciendo política, porque creo que nuestro país va a retroceder democráticamente, va a retroceder en temas de derechos humanos, y esta elección para nosotros, el reto no es solo ganar, el reto va a empezar cuando lleguemos a lo público, porque estamos hablando de una legislatura en donde tenemos que llegar a resistir y ponerle contrapesos a los abusos de poder. Y estos abusos de poder se van a desencadenar de una forma sumamente autoritaria. Lo hemos visto ahorita, pero lo que hemos visto hasta ahorita, a mi criterio, es solo el inicio de años que van a ser sumamente complicados para nuestro país. Y es lo que a mí me entristece, porque me hubiese gustado que en nuestro tiempo liderara una agenda que planteara el desarrollo y la sostenibilidad de nuestro país para los próximos 30 años. Pero estamos hablando de plantear una agenda de resistencia, de oposición, pero al mismo tiempo cargada de propuestas, pero para poder seguir garantizando lo mínimo, la mínima estabilidad de nuestro país, y después de 5 o 10 años quizás podemos hablar del progreso de nuestro país. Pero en este momento el reto que nosotros tenemos desde nuestro tiempo es resistir con una oposición sensata y decente para que los próximos 30 años o el futuro en general de nuestro país no se desmorone. Y es ahí donde nosotros somos actores importantes y tenemos que demostrar que podemos liderar una oposición sin tener tratos por debajo de la mesa como los partidos políticos tradicionales lo han hecho, y así defender el futuro. Los próximos 3 años son de resistencia, las próximas elecciones presidenciales son de elevar la barra, y los próximos 30 años los dejo en incertidumbre porque dependerá de lo que se desencadene en el corto plazo. Nuestro tiempo ha llegado.